iniciar este ciclo de entrevistas sociales. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué Hoy tal, Darío? ¿Cómo estás? estaba hablando con Sonia recién y bueno, nos quedamos así con ganas del vivo, pero en la semana me dijo que va a resolver el tema de ella, cree que es un problema del sistema de ella, que no Ujú. nos está pudiendo dar con el con el encuentro hoy que no pudimos hacer, pero bueno, estoy contento porque, bueno, al fin nos podemos conocer y vernos, digamos, ¿no? Si bien yo te Fuera de los conozco. mails y los WhatsApp, es verdad. Un gusto. Tal cual. Vamos a decirle, Marcelo, mientras la gente se va sumando, Marcelo Rodríguez es licenciado en sociología, es profesor en sociología, es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, es director de Ediciones Luxemburgo, digamos, es militante también del Partido Comunista, un referente. Sé que has andado en charlas ahora por la virtualidad con características de nivel internacional. Marcelo, y también le contamos a los estudiantes que se van sumando que Marcelo es un amigo el cual nos ha aportado para el próximo libro que se llama Actuaciones Profesionales en Trabajo Social, un artículo muy interesante del cual queremos por lo menos empezar hoy a abordar, a escudriñar por ahí algunas cuestiones. El tema de hoy para hablar con Marcelo es políticas públicas en épocas neoliberales. Y una de las cosas, Marcelo, no sé si me quedó algo por decir de vos. Perfecto. Bien. Demasiado. Este, mm, una de las cosas que me preguntaba o que se suelen preguntar los estudiantes en trabajo social, que es donde yo ejerzo la docencia, una de las primeras preguntas que te hacen es, Marcelo, por ahí vos capaz nos desandás algunos conceptos, es ¿cómo vemos al neoliberalismo en nuestra vida cotidiana o en nuestra realidad? Digo, ¿en dónde se manifiesta el neoliberalismo? Y a partir de ello podríamos empezar a pensar en las políticas neoliberales, digamos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a ver, el neoliberalismo se expresa en la sociedad que vivimos, digamos, constantemente a partir de la década del 70, cuando estas ideas, que en realidad tienen muchos más años, pero que se empezaron a poner en práctica aquí en América Latina, tristemente tenemos el dato de que con el golpe de Estado en Chile, con Pinochet, se hace uno de los primeros grandes experimentos, que después se sigue con el golpe de Estado en Argentina, y todo previo a que en el mundo se instalen las ideas neoliberales, con Thatcher y Reagan, sobre todo, ¿no? Y ahí vemos qué es el neoliberalismo, ¿no? Muchas veces lo primero que tenemos que entender, me parece, es que si bien cuando hablamos de neoliberalismo hacemos mucha referencia al consenso de Washington, a toda esa serie de, de mandatos, ¿no? Que tiene que ver con la liberalización económica, con supuestamente achicar el Estado, eh, con la cotización del dólar como un hecho central, no es solo un recetario económico. Yo digo generalmente que es una propuesta civilizatoria. A ver, no hay diferencia, el neoliberalismo es una fase del capitalismo, Mm. en donde la hegemonía del capital financiero, como se venía dando en desde la época de los monopolios, empieza a tomar muchísima fuerza, pero además es un conjunto de normas sociales, en el cual el individualismo es algo central, en el cual el ataque a la política es central. No es casual que estamos hablando de épocas en donde hay un discurso muy fuerte contra las organizaciones políticas, contra el hacer política, ¿no? Y en el cual si los políticos
según los planteos que tienen muchos de los cerebros del neoliberalismo. Si la política es lo partidario y los partidos tienen dirigentes corruptos que utilizan su llegada al poder para hacer negocios a través del Estado, de un Estado que a la vez es ineficiente, que no tiene la eficiencia de lo privado, de la empresa. Y ahí van desarrollando todo un discurso que le abre la puerta, abre las puertas para que haya un desmedro de la política y empiecen a aparecer estos personajes con esa idea de que el Estado debe ser administrado con la eficiencia de una empresa. Claro. ¿No? Y esto tiene, ahora nosotros hemos vivido muchos de los efectos contundentes de esto, pero tiene años esto, en el cual, si queremos resumir dos cosas para hacerlo más sencillo, en ese ideario neoliberal, el individualismo y la desigualdad son valores positivos. O sea, uno tiene que individualmente lograr la movilidad social. Términos como meritocracia, por ejemplo, que tanto le gustaba decir al gobierno macrista, ¿no? Y la desigualdad no es un problema a resolver de la distribución de riqueza, sino que es, como bien decía ahí en el artículo, lo citamos, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, es parte de la incertidumbre que es el motor en la sociedad para que cada uno individualmente progrese. O sea, ahí ya tenés dos propuestas que tienen que ver con una filosofía, que no tiene que ver con modelo económico directamente. Y por otro lado, el mercado es la categoría social, ¿no? Todo lo tiene que solucionar el mercado, y para esto se lanzaron las grandes campañas contra la acción del Estado. Un discurso también muy mentiroso, porque los más viejos nos acordamos, bueno, hasta de Bernardo Neustadt y Mariano Claro. Grondona, haciendo Sí. estas campañas fuertes en su momento, ¿no? En donde el Estado elefantásico, no había que achicarlo. Hay que achicar el Estado y lo privado tiene que primar, pero en realidad lo que hace el neoliberalismo es fortalecer al Estado como defensores del gran capital y los intereses de la clase dominante. No es un Estado como el llamado Estado de Bienestar, que intentaba componer un poco que la desigualdad no se haga tan fuerte para evitar los conflictos sociales, bueno, cosa que también se puede discutir su eficiencia real en el tiempo, ¿no? En el tiempo, no digo en un momento concreto, pero cómo eso en el tiempo puede perdurar o no. Sino que en realidad están utilizando al Estado en defensa de los intereses del gran capital y de la clase dominante. Entonces la intervención es fuertísima. Podemos ver en los gobiernos neoliberales muy fuerte intervención. Menem, cuando lleva adelante, luego de la gran crisis del 89, de la hiperinflación, cosa que a mí siempre me gusta decir que hablamos mucho del 2001 y está muy bien, pero no hay que olvidarse la bisagra para la historia argentina, que fue la hiperinflación del 89, y el carácter de disciplinamiento social que eso tuvo en nuestro país, sobre lo cual se pudo montar el menemismo para hacer lo que hizo, viniendo supuestamente de un gobierno peronista. Menem llega, se saca el poncho, se afeita las patillas y empieza a disputar con Salinas de Gortari y de México y otros presidentes quién es el mejor alumno de las políticas neoliberales dictadas de Estados Unidos. Entonces, es una propuesta civilizatoria en la cual el Estado está puesto más que nunca al servicio de los grandes capitales y da una lucha muy, muy fuerte cultural para romper los lazos de solidaridad, de organización, y en ese sálvese quien pueda, uno pueda ir naturalizando la condición social que supuestamente le ha tocado en suerte, y que no tiene que ver con la injusticia de un sistema social que explota y excluye, ¿no? Entonces, si entendemos el neoliberalismo en esa complejidad, no solo en un recetario económico, las sociedades que nosotros estamos viviendo todavía son producto de esa desarticulación social que llevó adelante, sobre todo a partir de los mediados de los 70, el neoliberalismo en todo el mundo, no solo en Argentina y en América Latina.
Por eso cuando tuviste vos, me hiciste el honor de invitarme a participar del libro, claro, de sociología, digamos, no trabajo social, aunque estamos emparentados, pero digo, me parece que por ahí sería interesante dar un marco de cómo el neoliberalismo ha modificado estas sociedades que son las sobre las cuales tenemos que operar, ¿no? O sea, hacer un análisis de realmente cómo están configuradas en el neoliberalismo estas sociedades para poder operar, para modificar esas cosas. Sí, así es. Y bueno, uno que ha leído lo que escribiste también se pone a pensar, ¿no? Cómo el neoliberalismo aflora en el discurso del sujeto que en situación de desigualdad social justifica esa misma situación que él está sufriendo, digamos, ¿no? Exacto. Una de las grandes herramientas, por eso a mí me gusta insistir mucho, sin dejar de lado lo económico, en el carácter de cultural que tiene el neoliberalismo. Cómo ha trabajado sobre la subjetividad de la sociedad. Entonces, naturalizamos que la cosa es así, que nos ha tocado este papel en la vida, que vamos a tener que trabajar de tal forma, o que no vamos a tener trabajo. Las políticas neoliberales han hecho desde los 70 hasta ahora que ya haya 2 o 3 generaciones en una familia que no saben lo que es un trabajo formal. Eso era un fenómeno que no era tan común en el siglo XX. Abuelos, padres y nietos que no han tenido trabajo formal. Recibo de sueldo, vacaciones pagas, obra social, un montón de cosas que en nuestro país nos suena todavía, por suerte, derechos, ¿no? Pero eso se ha ido perdiendo y ha atentado mucho contra la organización social, la organización territorial. Claro. Igual, ahí es donde se fueron gestando las resistencias al neoliberalismo. Ante los golpes a la política material fueron los movimientos sociales en un momento los que empezaron a llevar adelante una resistencia, pero con los problemas que tienen muchas veces estas luchas fragmentarias, ¿no? Muy ubicadas en una lógica de la particularidad por lo que se está peleando, que le cuesta tomar una dimensión política para una verdadera disputa con el poder. A lo cual el neoliberalismo no solo lo aprovechó muy bien, sino que lo impulsó eso a través de las ONG. Otra herramienta clave en la batalla cultural del neoliberalismo. Las fundaciones y la ONG, generalmente con dineros europeos y estadounidenses, la USAID es una de las más conocidas, y con esos nombres para el desarrollo, para fomentar la democracia, etcétera, etcétera, y que han sido elementos muy importantes en esta lucha por ganar la conciencia de las masas populares, en naturalizar la explotación. Hay algunos trabajos muy interesantes de Álvaro García Linera en ese sentido, por el poder que tuvieron las ONG en su momento en Bolivia, ¿no? Claro. Pensaba también en el auge que han tenido las ONG en algún momento en nuestro país y que eso ha repercutido también en el ejercicio de nuestra formación, particularmente los trabajadores sociales, como un espacio de intervención y que tenía una lógica que no es no tenía una lógica latinoamericana en cuanto a propuestas de nuestra disciplina, ¿no? Esto de autonomía, de conciencia de clase, digo, todo eso se va disipando en este sentido. Hoy vos hablabas de los idearios del neoliberalismo y, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención que vos trabajás en este artículo es la situación de precarización laboral. Uh -huh. El Sí, neoliberalismo... ahí en el artículo había que... Sí, decime. No. Justamente te estaba por pedir que nos explaye un poquito ese tema de precarización laboral. Claro, por ahí, para agarrar algunos aspectos en el artículo, yo veía cómo trabajar un poco, cómo el neoliberalismo había influido en el aumento de la pobreza, de la desigualdad y la precarización laboral. A mí me parece que es un tema central, ¿no? En estos momentos. Igual aclarar siempre, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos del sistema capitalista. No hablamos Bien, de una forma deformada del sistema capitalista. ¿Ah? Es la forma
el capitalismo toma en este momento. No es que podemos tener un capitalismo bueno que no sea neoliberal. ¿No? Acá hay un problema sistémico, que es el capitalismo. Su fase neoliberal tiene ciertas características. Y el de la precarización laboral es un tema que es muy importante porque, y mirá cómo cambió la cosa desde que hicimos el artículo ahora, cómo nos cambió la vida a todos con la pandemia, ¿no? Exacto. Porque ya ahí en el artículo planteaba cómo se está trabajando para tratar de naturalizar también la precarización laboral. ¿Qué es esto? La economía de las aplicaciones, los famosos Rappi, Globo, que nos llevan, compramos cosas y nos las traen a casa, los trabajos contratados, cada vez más trabajos contratados, o sea, ser monotributista, que facturás, ¿no? Para un trabajo, como eso se intentaba naturalizar, era una discusión que se venía dando, que acá no la pudieron pasar con la llamada flexibilización laboral en el momento de Macri, pero que de hecho la fueron impulsando por gremios, el tema de ir Claro, flexibilizando para precarizar las claro, condiciones de trabajo. Y de golpe nos vino la pandemia y aceleró todo esto, porque ahora estamos discutiendo en el Congreso una ley de teletrabajo. claro. Ahora estamos todos dando clases por estos implementos, está muy bien, tratamos que no Claro, se pierdan las clases, todo, pero aparece la idea del teletrabajo. claro, ¿Y qué cosa, digamos, más nos puede precarizar más que se nos empieza a mezclar el espacio laboral con el espacio de nuestra vida cotidiana, de nuestros afectos, eh, y cuánto ahorro eso le genera a los grandes empresarios, ¿no? Que ya están claro, pensando, bueno, post pandemia, ahí me comentaba gente que trabaja en empresas de seguros que le decían, le llevaron una computadora para que trabajen en la casa, ¿no? Y ya le decían, bueno, cuando todo esto termine, vamos a hacer turnos, porque vamos a alquilar un piso menos. Entonces, algunos van a trabajar 3 días por semana y otros 2, y a la otra semana al revés. ¿Sí? Fíjate, pero mientras tanto claro, seguís trabajando en tu casa, donde el cumplimiento del horario es mucho más difícil, donde claro, supuestamente vos administrás tu tiempo, pero terminás trabajando el doble, ¿no? Y se pierde la sociabilidad, se pierde la capacidad de una sindicalización más fuerte, ¿no? exactamente. La pandemia nos ha puesto en ese debate de lleno ahora. Entonces, ahora el otro día leía que hay unos proyectos en el Congreso para debatir cómo hay que regular el teletrabajo. Lo primero tenemos que discutir es si queremos teletrabajo. Claro, ¿De qué se trata realmente el teletrabajo? Menor costo para las empresas y menos límite entre la vida laboral y la vida privada para todos los trabajadores y trabajadoras. exactamente. Entonces, el tema de la precarización, que ya hace unos años viene teniendo una importancia que creo que no le estábamos dando la importancia que realmente merece. En el contexto de esta pandemia, nos explotan en la cara, Claro, nos explotan en la cara, porque viene ahora el intento de utilizar esto para bajar drásticamente costos empresariales, lo que ellos llaman costos laborales, que el costo laboral que es el salario, que es el salario nuestro, no es otra cosa, digamos. claro, Entonces, ¿cómo esos salarios directos, indirectos, ir reduciéndolos en nombre de la supuesta libertad de manejar nuestros tiempos cuando trabajamos en nuestras casas? Eso es parte muy, muy fuerte de la precarización que se suma a lo que ya veníamos arrastrando. claro. Monotributo, cada vez más monotributistas, somos monotributistas que facturamos, digamos, yo doy clases en una universidad donde facturo, soy monotributista, por ejemplo, Claro. ¿no? Y así tenemos miles, millones de casos, y eso es precarización laboral. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros podemos luchar por mejores derechos para los trabajadores y trabajadoras que tengan en cuenta las nuevas tecnologías, no se trata de ser ludistas de las nuevas tecnologías, sino de Claro, cómo nos apropiamos de ellas para tener mucho más derechos y una mejor calidad de vida. Y claro, no que esto sea utilizado por el poder para seguir cerrando el cerco sobre la explotación de los trabajadores y trabajadoras. claro. No, solo y pensaba también, Marcelo, en esta romantización del quedarte a trabajar en tu casa,
¿Mm? con el cual juegan los grandes medios o estos que tienen la palabra, la voz, digamos, en los espacios públicos y solamente muestran esta parte del teletrabajo, digamos, ¿no? Y la gente muchas veces se queda con eso. Claro, esa imagen idílica de que con la computadora en mi casa soy libre de manejar mis tiempos y no tener que moverme. Y eso atenta contra los derechos laborales, atenta contra la vida en sociedad también, ¿no? Y Sí, genera muchísimos problemas, o sea, genera una alienación mucho más grande. claro. Y eso, como suele suceder, el capitalismo lo sabe hacer muy bien, por eso otra de las armas muy potentes que tiene el capitalismo y en su fase neoliberal también, son no solo los medios de comunicación, sino la industria cultural. Entonces, desde Hollywood, desde las películas, desde las series que vemos, desde las propagandas que nos venden en los medios, nos hacen ese mundo idílico, nos quieren vender ese mundo idílico de quédate en tu casa y trabajar, ¿no? Fomentar ese individualismo, etcétera. Pero la realidad es, te encierran, te sacan derechos, te quedas prácticamente sin vida privada, sin desligar lo que es el ámbito laboral de tu vida privada y tus afectos, ¿no? Y eso es muy peligroso y se ha acelerado muchísimo en este momento de pandemia que estamos viviendo y están intentando aprovechar este momento para avanzar lo que no habían podido avanzar antes en este tema. Yo veía el otro día, Marcelo, en un canal de televisión, en donde mostraba a uno de estos chicos que no sé si era de Globo o Rappi Entrega, como un, que terminó siendo como una cuestión laboral esencial, digamos, ¿no? ¿Mm? Lo presentaron de esta forma y yo decía, bueno, pero estamos en un tiempo de aislamiento social obligatorio. Se enfrenta no solo a toda la cuestión laboral de precarización y esta oportunidad de no poder agremiarse también, porque eso es lo que estas aplicaciones intentan lograr, sino ahora también le suman la cuestión de la sanidad, digamos. Exacto, y esta romantización, como decís vos, ¿no? Que por momentos dijeron, han hecho un trabajo esencial, sí, Ah, sueldos miserables, sin derechos, sin ah, cobertura laborales, ah. y andando todo el día por la calle, expuestos al virus, sin tener quien los proteja y dónde poder recurrir, más allá de los hospitales públicos, etcétera, si algo les pasa. ¿No? Así. Ahora, ¿cómo te lo quieren vender? Mirá, porque es bueno el trabajo de los chicos, pero ese emprendedurismo, digamos, que demuestra lo salvaje del sistema, ¿no? Lo Exacto. salvaje del sistema. ¿En qué condiciones laborales están esos chicos y chicas del delivery que se han vuelto tan esenciales en esta época de pandemia? Están arriesgando su vida todo el tiempo. Así es. Una de las preguntas que yo quería hacerte o me acercaron para que te la haga es cómo ves vos el tema de la precarización laboral y la aplicación del IFE que está llevando adelante el gobierno en estos momentos, digamos, de excepcionalidad. En momentos de excepcionalidad se toman medidas excepcionales. Entonces yo creo que lo del IFE y toda asistencia que se pueda dar a los sectores que más los necesitan en este contexto, no solo está bien, sino que hay que pelear para que sea lo máximo posible. Claro, Pero eso, fuera de la excepcionalidad, genera ciertos debates. claro, Ahora se está debatiendo mucho el salario universal, sí, ¿no? Y eso genera debates muy interesantes. Porque ¿qué es el salario universal? Es reconocer un derecho que por ser seres humanos tenemos a tener un ingreso, o también puede actuar como un mecanismo de contención, claro, ¿no? Del conflicto social que se puede provocar cuando se sale a buscar trabajo, que cada vez hay menos, claro. ¿no? Entonces, pero ahí no tenemos que ensañarnos con la medida.
Lo que tenemos que hacer es analizar quiénes están impulsando esa medida y con qué fin. claro, Una medida puede ser buena, pero para modelar qué tipo de sociedad. ¿Una sociedad inclusiva o una sociedad que esté calmando a los excluidos para que no exploten? claro. Y condenándolos a una vida de miseria perpetua. O estos mecanismos los usamos como medidas de emergencia mientras se construye y se generan las condiciones para una vida mucho más digna. Así Entonces es. ahí el debate, si bien tenemos que tener en cuenta las características de la medida, pero en el fondo es como siempre, es la relación de fuerza. ¿A quién Claro, favorece en este contexto esa medida? ¿Con qué objetivo la está poniendo? Para así realmente darle una ayuda a gente que la necesita en el tiempo necesario para que las condiciones le generen una vida mucho más digna. ¿O esto es una salida humanitaria, entre comillas, para contener a los excluidos en un ámbito que no moleste? Esas son las preguntas que nos tenemos claro. que hacer. No nos podemos analizar las medidas en el vacío, ni en las relaciones de fuerza, ni en el análisis de cómo está la lucha de clases en cada sociedad. Claro. Yo pensaba, Marcelo, en este debate que se está dando del ingreso ciudadano universal, que también Sí. viene a modificar de alguna manera la lógica del mercado. Digo, en algún punto creo que va a haber como creo yo, ¿no? Que va a haber como un debate muy fuerte porque los grandes intereses se ponen en juego con esta cuestión. Es que esa es la lógica. A ver, estamos ante un sistema que cada vez genera menos mano de obra y como yo te decía antes, encontramos 2 o 3 generaciones que no saben lo que es un trabajo formal. Entonces, Marx tenía la categoría del ejército de reserva, Claro, ¿no? Que era esa masa de obreros que no tenía trabajo, pero que presionaba sobre los obreros que tenía trabajo en cierta forma para mantener los salarios más bajos, porque si vos querés un aumento, yo te saco a vos y tengo otro. Te claro, va a venir a hacer el trabajo por menos, por la plata que yo quiero pagarle, puede decir el capitalista. Lo que nosotros estamos afrontando en fin del siglo XX, en este inicio del siglo XXI, es que no está solo la mano de obra ocupada, el ejército de reserva y ese juego de tensiones, sino que hay una gran masa de excluidos que ya no tienen derecho a pedir ni siquiera ser explotados en este sistema. Y eso está creciendo mucho. Gente que se queda afuera del sistema directamente, que nunca en su vida va a tener la posibilidad de tener un trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, nosotros, obviamente. Digo, el capital también piensa, es un sistema de dominación. Está creciendo esa masa de excluidos, que no va a tener posibilidad de trabajar. ¿Cómo los contenemos? claro. ¿Cómo los contenemos? De alguna forma hay que contenerlos. Y ahí es donde digo, esto es lo que tenemos que pensar cuando vemos con el ingreso universal. Uno no se puede poner en contra de que la gente tenga un ingreso y pueda vivir. Pero también tenemos que pensar en mediano y largo plazo para qué sociedad se está pensando eso. Claro. ¿Tenemos que asistir a todo lo que hace falta? Sí, pero mientras tanto tenemos que construir una sociedad que los incluya. E incluirlos no es condenarlos toda su vida a vivir del asistencialismo, Claro. sino que se puedan, a través de un trabajo, de estudio y de un montón de cosas que hay que considerarlas como derechos, el alimento, la salud, la educación, la vivienda, son derechos humanos. Claro. ¿Qué pasa? Estamos en una sociedad donde todo eso se mercantiliza, son mercancías. Ahí por eso no hay salida dentro del capitalismo. Por eso tenemos que luchar por un sistema que supere al capitalismo. Porque si eso se mercantiliza, si esas relaciones sociales, esos derechos se mercantilizan, es lo que estamos viendo ahora en esto que vos decís. ¿Qué hacemos con los excluidos? Vemos de qué forma esta sociedad genera nuevas formas de propiedad, de producción, de distribución de la riqueza, no solo del ingreso, ¿no?
se plantea todo esto para que la sociedad en su conjunto pueda tener una vida digna, o cerramos este modelo y decimos, bueno, ¿sabes qué este modelo qué me genera? Bueno, a ver, tengo tanto porcentaje que algún día va a entrar, va a salir y me sirve como el viejo ejército de reserva. Pero tengo millones de excluidos que nunca van a estar nunca van a entrar en este juego. ¿Qué hago con ellos? ¿Les damos un ingreso universal para contenerlos y dejarlos ahí? Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. claro, Esa es la discusión que tenemos que dar. Es muy compleja, porque hay que explicarla muy bien, porque parece que si no estamos en contra de que se asista a alguien, ¿no? claro. Y no, estamos en contra. Ahora, una cosa son las medidas de emergencia y otra cosa es un proyecto de sociedad. Claro. Exactamente. Nosotros habíamos leído en nuestra formación hace mucho tiempo, se viene leyendo las experiencias en Europa sobre el ingreso ciudadano y los avances que ellos han tenido, digamos, ¿no? Y yo pensaba en estos días cuando se empieza a instalar el debate y decía, bueno, fue como la pandemia, digo, uno lo veía tan lejos y resulta que ahora nos encuentra necesariamente debatiendo sobre estas cuestiones. Permitime preguntarte en este sentido, eh, ya que estamos hablando de la presencia del Estado o la ausencia del Estado, a mí me gustaría que ahonde, porque uno de nuestros docentes en una de estas charlas dijo en estos encuentros que la ausencia del Estado también marca una presencia de los derechos humanos o algo así, y que a mí me quedó como muy sonando, digo, porque al final el sistema democrático que nos venden como lo mejor que nos puede pasar, no termina siendo lo mejor que nos puede pasar, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar esa lógica de pensar? Y creo que en este sentido también, Marcelo, el IFE, no, el IFE no, perdón, el IQ no, nos invita a pensar radicalmente el cambio en la cosa que tiene que haber. Uh -huh. Permitime antes una cosita que vos nombraste, lo de Europa. Otra cosa que no podemos hacer es trasladar mecánicamente el debate del ingreso ciudadano universal en Europa a América Latina. La sociedad europea es una sociedad que va envejeciendo. Sus tasas, sus porcentajes de atención son distintos y no me imagino, no hemos visto que ese ingreso lo estén pensando para los inmigrantes. Claro. ¿No? No. Entonces, son Sí, lógicas, exacto, son lógicas que tenemos que somos sociedades distintas en eso. claro, Con lo otro que vos me decís, en realidad nos pone en otro debate que es muy interesante y que tenemos que animar a darnos, que es el debate sobre la democracia. claro, ¿No? ¿Qué es la democracia? ¿Estamos realmente viviendo en democracia? Nosotros, la democracia es este sistema representativo en el cual vamos cada 2 años, votamos, claro, se arman con congreso, donde el pueblo solo legisla y delibera a través de sus representantes. O sea, la democracia liberal burguesa representativa, ¿no? claro, Que cada vez se va transformando más en otra cosa, casi en una plutocracia, claro, porque ya o sea, Estados Unidos es clarísimo, si vos no tenés cientos de millones de dólares para hacer una campaña, no podés participar del sistema supuestamente democrático. claro, Ellos se venden como la gran democracia, ¿no? claro, Un país en donde hay una alternancia entre dos partidos, donde vota un porcentaje muy bajo de la población los días martes que no es feriado, digamos, si eso es la democracia, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces creo que tenemos que pensar bien realmente, ¿qué es la democracia? ¿Qué contenido hay que darle? ¿Es compatible la democracia con el capitalismo? claro, Yo tiendo cada vez más a pensar que no es compatible la democracia con el capitalismo. La democracia como nosotros la podemos entender, ¿qué compatibilidad puede tener con un sistema que se basa en la explotación y en la exclusión de masas claro, humanas? Entonces, ¿qué es democracia? La democracia es la libertad de morirte de hambre, de que te exploten, claro, de tener un trabajo esclavo, de vender tu fuerza de trabajo. O sea, ¿qué es? Ahí hay una disputa muy fuerte que tenemos que dar también y reflexionar mucho nosotros sobre qué es la democracia. Yo sí me animaría a decir, obviamente que el sistema que nosotros estamos viviendo hoy
lo vamos a defender a muerte contra cualquier dictadura, obviamente. Ahora, ¿eso quiere decir que este es el ideal? ¿O que también que para defenderlo tenemos que ver cómo se trabaja para profundizarlo? Y cuando queremos profundizar la democracia, nos chocamos, nos damos de bruces con un modo de producción claro, y un sistema social que es totalmente antidemocrático y que se basa en la explotación. claro, Entonces, los mitos que se han construido, tenemos que animarnos a deconstruirlo también, a ver qué es la democracia. claro, Es solo reglas de juego, sabiendo que siempre las reglas de juego son la expresión, y las leyes son la expresión de la relación de fuerzas dadas en una sociedad en un momento histórico determinado. No claro, vienen dadas por Dios y como se pensaba, ¿no? En un pensamiento idealista, digamos. Entonces, el tema de la democracia también hay que pensarlo a fondo. Pero hay que pensarlo, para mí, en un sistema que nos lleve a pensar lo sistémico, para redundante. A ver, en un claro, modo de producción, en el capitalismo, donde están estas reglas y estas reglas. ¿Cuáles son los límites que encuentra ahí un verdadero sistema democrático? ¿Cómo la llamada democracia es modelada para sostener este sistema? ¿Cómo para sostener este sistema las políticas asistencialistas, a las cuales no nos oponemos, dejan de ser excepcionales para garantizar la reproducción del sistema? claro. Y hay que animarse a esas discusiones, me parece. Y ahí el debate democrático de qué es la democracia es central, es Claro, central. Pero también tenemos que animar a decir, vamos a defender este sistema frente a cualquier dictadura, pero esto no es la democracia. claro. Em, a partir de lo que vos estabas diciendo, que yo creo que es así, pensaba también hoy cuando estábamos hablando el tema de la precarización, en Ujú. los derechos de las mujeres, ¿no? Que si bien se ha avanzado mucho en los movimientos feministas y en las movilizaciones sociales, eh, la recuperación o reafirmación, sí, conquista de nuevos derechos, también el mercado laboral responde creo yo, como en contraposición, absorbiendo más mujeres al mercado laboral que varones. Estaba viendo unas cifras como que había muchas más mujeres en el mercado, hay como una feminización de la cuestión laboral, más allá de las históricas que conocemos nosotros, como el magisterio, por ejemplo, o bueno, trabajo social o la enfermería, han sido pensadas o son pensadas desde ese imaginario para mujeres, digamos, esto como respuesta a qué, digo, Marcelo, ¿qué reflexión te genera a vos esto? Bueno, históricamente la doble explotación de la mujer laboral y el trabajo no pago del ama de casa, que es fundamental para reproducir el sistema, es histórico, ¿no? Esto. Y después que la salida laboral para la mujer históricamente ha sido vinculada a los servicios, ¿no? Que tiene que ver la maestra, la enfermera, ha sido como encorsetado en esa mirada estructural, casi mirada del rol maternal, Claro, digamos. Una mirada absolutamente patriarcal, como es el capitalismo, absolutamente patriarcal. Este sistema se basa en el patriarcado. Bien. Las claro, importantísimas luchas que estamos viendo, que vienen de hace muchos años y que han tenido un empuje muy fuerte en esta última década, yo no sé si ha logrado modificar mucho, porque sí, es verdad. ¿Por qué crece en este momento en el mercado laboral la mujer? Porque generalmente le pagan menos, digamos, por igual salario, por igual trabajo, claro, eh, no es lo que se da claro, mayormente en el mercado laboral entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces también tenés algo de eso que claro, juega. Y lo que se ha avanzado todavía no logra realmente que haya una igualdad, una equidad. Al contrario, lo que sí creo que es muy importante, se han corrido varios velos,
Mm, sobre estos temas, ¿no? O claro, sea, ya las nuevas generaciones este tema lo ven de otra forma. claro. El tema de la discriminación de la mujer y la falta de oportunidades para la mujer y el papel en el cual una sociedad patriarcal las tiene totalmente enclaustrada, digamos. Claro. ¿No? El debate, por lo menos, está sirviendo para poner el tema sobre la mesa, para correr un montón de velos, para que esta problemática sea parte de nuestro cotidiano, Así para es, darnos cuenta que también esto es constitutivo del sistema, esta opresión. claro, Ahora, las largas luchas se seguirán dando para realmente poder lograr un sistema de equidad y de mayor igualdad entre el hombre y la mujer en lo laboral, ¿no? Con idas y vueltas. Vos claro. fíjate, nosotros al hablar de precarización laboral es como que estamos otra vez defendiendo las 8 horas de trabajo que tanto tiempo y tanta sangre llevó a conseguir, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, pero así se da el ida y vuelta de la lucha de clases, digamos. Claro, Y mientras no podamos derrotar el capitalismo, los idas y los vueltas se van a seguir dando en este sentido, ¿no? así es. Ahora, el tema de la mujer creo que ha logrado imponerse en la escena con Claro. una contundencia muy fuerte en lo simbólico que todavía no se refleja en la vida real. Y eso es lo que hay que seguir construyendo. Eso es lo que hay que seguir construyendo. Yo pensaba, Marcelo, hoy, y quiero quedarme con esta idea, a ver si lo podés profundizar. Vos estás haciendo una relación entre capitalismo y patriarcado, y esto, y terminamos hablando de las mujeres en todo este sistema. Eh, ¿Cuáles son los roles que históricamente ha puesto el capitalismo en la sociedad, tanto para varones como para mujeres? ¿Y qué cosas crees hoy que se le interpela a esos roles? Bueno, con las diferencias que pudo haber tenido, acá hay un gran trabajo de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? De cómo la familia como núcleo sostenedor y reproductor de un sistema de producción. Claro, Recordemos que en un momento mujeres y niños, porque también es un concepto no tan viejo el de la niñez y la adolescencia, claro, ¿no? Eran una mano de obra que se usaba en los trabajos más pesados. A medida que avanza y se desarrolla el modo de producción y las tecnologías, se crea la niñez, se crea la adolescencia, ¿no? Empiezan a jugar categorías que nosotros ahora las sentimos como naturales, pero que no lo eran hace 150 años atrás. sí, ¿No? Un adolescente de 25 años. 25 años era un viejo, digamos, más allá de que la expectativa de vida era mucho menor, ¿no? claro, 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 sí, Eso también son las construcciones históricas. Y esa construcción histórica la fue dando el capitalismo a medida que lo necesitó y fue modelando la familia patriarcal, que si bien lo era, desde el inicio del capitalismo, la fue modelando según las necesidades de esa reproducción que necesitaba. claro, Lo que influye en la generación de un producto bruto de un país, el trabajo del ama de casa, es fenomenal, pero sin claro, embargo no se tiene en cuenta, supuestamente, claro, ¿no? Pero esas son las cosas que también están en lo subterráneo del sistema de explotación. claro, En la relación capital-trabajo, es capital-trabajo, pero es más allá del trabajo asalariado, reconocido y formal. claro, Los sectores informales también cumplen la reproducción de este sistema. Por eso hoy hablábamos también de sectores excluidos, claro, que no tuvieron un trabajo formal, muchos ni siquiera informal, y otros prácticamente en los límites de la informalidad y la indigencia absoluta, claro, ¿no? Entonces, está muy atado, por eso digo, lo de patriarcado y capitalismo está muy atado también. claro, Por eso el patriarcado, entendámoslo como una categoría de dominación que atraviesa claro, tanto a hombres como a mujeres, claro. Bien, ¿no? Atraviesa tanto a hombres como a mujeres el problema del patriarcado y la concepción patriarcal. Pues es un tema claro, sistémico. Entonces tenemos que verlo, por eso es tan complejo ir
desmontándolo, claro, ¿no? Se está avanzando muy interesante, pero tiene toda una complejidad, tiene una claro, complejidad. Y es claro, está muy imbricado con la lógica sistémica. bien, Un sistema que por momentos incorpora a la mujer como necesidad para la reproducción del sistema, no como reconocimiento ah, de derechos o de igualdad. claro, Para necesidades, y también para necesidades de reproducción que pueden ser materiales y simbólicas, claro, ¿no? Porque si hay algo que tiene el capitalismo es una enorme capacidad de asumir como propias banderas y quitarle su contenido transformado y claro, revolucionario. Eso así, tiene una capacidad muy grande. Hay banderas de lucha y muchas veces ellos la toman y le sacan su contenido antisistémico y revolucionario. Y termina en el campo de lo políticamente correcto. claro. La verdad, Marcelo, yo estoy como muy playado con tus conceptos, con la lógica que estás planteando, la ilación del contenido. Este, pero como para ir cerrando, me gustaría que nos des alguna reflexión de cómo vos ves la lucha popular en Argentina o en América Latina en este contexto. ¿Qué cosas habría que apuntalar en ese trabajo social que se hace con la gente como para terminar de corrernos un poco de esta lógica que plantea el sistema, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos en un momento muy complicado, no solo por la pandemia, sino Claro, porque luego de este ciclo de gobiernos progresistas o de izquierda, que realmente fue muy interesante, tuvimos la suerte de vivirlo claro, y seguramente lo vamos, vamos a volver a vivirlo. Eh, Esta contraofensiva del capitalismo, neoliberalismo, nos da un mapa en el continente muy complejo ahora, ¿no? Solo ver Brasil, Colombia, Bolivia, ¿no? ah, Donde vemos que claro, ellos no escatiman ningún esfuerzo por derrotar todo aquello que mínimamente quiera tener cierto grado de autonomía con sus dictados. Golpes militares, desestabilizaciones. El enemigo es feroz, claro, ¿no? Y ha logrado avanzar bastante en el continente. Ahora, hay una experiencia de lucha en América Latina que es muy importante, que se fortaleció mucho del 98 con la llegada de Chávez al gobierno y toda la serie de gobiernos progresistas que lo siguieron. claro, Estamos en un momento a la defensiva, un poco a la defensiva, nosotros un poco mejor que otros, o bastante mejor que otros. Lo que está pasando con la pandemia nos demuestra claro, también las distintas formas de entender una sociedad y de entender un gobierno y de actuar, ¿no? Eso claro, también lo tenemos en claro. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar muchísimo por concientizar por dónde pasan los problemas, claro, poder analizarlos bien, pero como se dice históricamente, no se trata solo de interpretar la realidad, sino de transformarla. claro, Y para transformarla tenemos que impulsar muchísimo el protagonismo popular, el poder popular, la organización, claro, el ir tomando en nuestras propias manos colectivamente proyectos de cambio, en exacto, recuperar el valor de lo público, el valor de lo colectivo contra el valor empresarial y de la iniciativa individual, claro, reconstruir lazos de solidaridad, que si bien están presentes siempre en la sociedad, han sido muy atacados, ¿no? exacto, Reconstruir esos lazos de solidaridad así es, y de organización. Y no naturalizar de que nos toca siempre perder, sino que las relaciones de fuerza se pueden cambiar. La historia está llena de ejemplos de que cuando más oscuro parecía el futuro, la chispa aparece y los pueblos llevan adelante las luchas y pueden cambiar, o por lo menos dar una batalla muy fuerte para cambiar su destino.
Entonces, lo que creo que no tenemos que hacer es bajar los brazos, es seguir trabajando, es seguir compartiendo, construyendo, claro, formándonos, tratar de apropiarnos de todas las herramientas que nos da hoy la tecnología y la vida para comunicarnos entre nosotros, disputárselas al enemigo y tratar de desbordar constantemente los límites que el poder nos quiere poner para movernos, ¿no? Y tener la claro, audacia de desbordarlo y generar construcciones propias. así Creo es, que con la sociedad es el trabajo más fuerte que nosotros tenemos que hacer como parte de la sociedad, claro. ¿no? Demostrar que se puede, formarnos para eso, unirnos, organizarnos, ser solidarios y estar convencidos de que no nos merecemos vivir en un mundo como este y que podemos hacer un mundo distinto. Así, la verdad que un gusto, Marcelo, escucharte. Seguramente los estudiantes que te están escuchando por primera vez, porque eh, estuvo muy bueno. En algún momento seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerte en forma presencial acá en Corrientes, en alguna actividad donde podamos seguir debatiendo, pensando, proponiendo ideas innovadoras o por lo menos alternativas a la lógica que se intenta instalar socialmente, y me parece que está muy, muy interesante. Los que nos están viendo te mandan muchos saludos, gracias por compartir las ideas. Así que bueno, Marcelo, te mando un abrazo, y bueno, a seguir generando espacios de debate y de concientización de esta realidad en la cual vivimos, ¿no? No, muchas gracias a vos, Darío. Un gusto, como decir, que nos hayamos podido ver finalmente. No va a faltar oportunidad de que nos veamos personalmente y poder organizar actividades para seguir debatiendo, para seguir intercambiando, pero sobre todo para construir una alternativa que es necesario ante un sistema que, si sigue así, pone en riesgo el futuro de la humanidad, lisa y llanamente. Así que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en eso. Muchas Así. gracias a vos por la invitación y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Dale, dale. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Hasta luego y un saludo para quienes nos estuvieron escuchando. Hasta Dale, luego. dale. Chao, chao. Chao, hasta luego.